mentales propios de la semiología de la piel. Bueno, yo creo que es momento de comenzar y vamos a estudiar entonces ahora sí ya entrando a lo que corresponde a las lesiones elementales propias de la semiología de la piel. Entonces vamos a estudiar pues lo que corresponde a lesiones elementales primarias, luego serían las secundarias. Las primarias, como su nombre lo indica, se refieren a cuando aparece una lesión en una piel que estaba previamente sin ninguna alteración. Entonces, por eso hablamos de lesiones primarias. Posteriormente, cuando estudiemos las secundarias, pues, como su nombre lo indica, también serían posterior a alguien que tenga primaria. O sea, apareció una lesión y sobre esa lesión tuvo una consecuencia. Entonces, sería una lesión secundaria. Pero en este caso, las primeras, que aparecen sobre la piel indemne. Entonces vamos a estudiar dentro de las primeras, que es importante hacer esta clasificación, las llamadas pues máculas o manchas. Déjenme bajar un poquito esto mejor para que puedan... se me quedó aquí. Vamos a admitir hasta aquí. Vamos a minimizar aquí, ¿no? Bien, entonces, hola, si están ahí todavía, ¿no? Sí, doctor. Chicos. Sí, doctora. Ay, perdón, es que la moví, creo, entonces ya la minimicé del todo. Bueno, no importa. Lo importante es que ustedes puedan ver. Entonces vamos a ver lo que corresponde a la mácula o manchas, como también ustedes la van a encontrar. Y esta se va a referir solamente al cambio de color. Eso es importante, chicos, que lo tengan presente. Es la única lesión elemental en la que ustedes nunca van a poderla palpar. Es solamente el cambio de color. Entonces, obviamente alguien le está mostrando una lesión, usted digamos que cierra los ojos, la toca, la palpa y no hay. Recuerden que hablábamos el otro día de que había que palpar, todo eso en una historia clínica, pero hay tipos de lesiones en las cuales la palpación no le va a dar ningún dato extra, ¿no? Entonces, solamente va a referirse así en términos muy sencillos, muy claros, cambio de coloración de la piel. Bien. Ahora ustedes van a encontrar algunos textos que dicen, sí, mácula está 1 centímetro, más de eso es ya una mancha. Es lo mismo, ¿no? Realmente a veces depende del autor que ustedes estén leyendo, de algún texto, si la literatura es anglosajona, o sea, siempre va a ser diferente, pero ustedes lo sencillo para que siempre entiendan, cambio de color de la piel, nada más. Ahora bien, dentro de esto, entonces, la mácula o mancha, usted va a ver que tiene a su vez clasificación. Aquí la tenemos en primer lugar cuando se refieren a las manchas pigmentarias, es decir, se está refiriendo al cambio de color en relación al pigmento. Generalmente es la melanina. Bien, entonces, cuando hay un exceso de pigmento, entonces hablamos de hipercrómicas o hiperpigmentadas. Ya vamos a ver imágenes de todo eso. Entonces hay un exceso del pigmento. Mientras que en otras ocasiones uno nota como que se ha disminuido, como que está un poco disminuido el colorcito en esa parte de la piel. Y hablamos entonces de hipocrómica o hipopigmentada. O sea, son términos que se utilizan ambos. Bien, y mientras que en otros casos hay una ausencia total del color y ahí hablamos de las acrómicas. Entonces, un ejemplo típico de la acromía es el vitiligo, ya cuando está el vitiligo completamente pues, instalado. Sin embargo, en algunos autores ustedes pueden encontrar que también ubican dentro de las pigmentarias, aunque no se relacionan precisamente con melanina, las manchas amarillas, como aquellas que se observan en las macroglobulinemias, por la macroglobulinemia de Waldenström, por ejemplo. Entonces ya no es precisamente en este caso, melanina. Por favor, cierren ustedes su micrófono, chicos. Bien, ya como les decía, ya mismo vemos imágenes. Luego tenemos el segundo tipo y vienen a ser las manchas vasculares. En cuanto a las manchas vasculares, estamos hablando de vasos, ¿no? Las vamos a clasificar en los siguientes tipos. Miren ustedes, por congestión y por extravasación. Ahora, por congestión
vamos a ver que se clasifican en dos subtipos, por congestión activa y por congestión pasiva. La congestión activa corresponden a los exantemas, que ustedes ya habrán visto, no sé si ya han visto pediatría, pero lo que muchas veces ustedes van a ver, los clásicos exantemas virales, por ejemplo, ¿no? Son los más frecuentes, aunque hay bacterianos e inclusive medicamentosos, pero en todo caso hay el exantema. Algo que se caracteriza cuando la congestión es activa es que está eritematoso, o sea, usted ve rosado, por ejemplo, caliente además, ¿no? Hay una congestión activa. Y en este caso vamos a ver que ese exantema lo vamos a tener de tres tipos. El exantema llamado morbiliforme porque generalmente ese traduce mucho a las infecciones de tipo virales, o sea, por ejemplo, las típicas infantiles, como les decía hace un rato, el sarampión, la rubiola, también la mononucleosis infecciosa, por ejemplo, aunque también va a tener ciertas características del morbiliforme, ciertos exantemas por fármacos. Entonces, son como de un color un poco más rojo anaranjado. Esa es la característica. Luego tenemos el rocioliforme, el exantema rocioliforme, que también es típico de algunas infecciones como la sífilis, la lepra, otras rociolas infecciosas que hay. Entonces el color es como rosado. Miren, les decía que el color del primero, del morbiliforme, es un poquito como más anaranjado, pero además es la tendencia que tienden a confluir entre ellos. O sea, toda la piel se va a ver así llena de esa coloración. Pero en cambio, el rocioliforme deja espacios de piel normal entre sí. Eso es algo que lo caracteriza. Y con esa coloración, así como les decía, de tipo más rosado. En cambio, el exantema escarlatiniforme, como usted está escuchando el nombre, es característico de una enfermedad infecciosa que es la escarlatina, ¿no? La típica de esta enfermedad que afecta pues, generalmente a los niños en relación con el estreptococcus betemolítico. Entonces, pero en ese caso tiende a confluir, lo característico es que tiende a confluir a nivel de pliegues. Entonces, usted va a ver en los pliegues, digamos que en la fosa antecubital, en la fosa poplitea, cuello, usted va a ver como que confluyen ahí formando en esos sitios de pliegue, entonces da la imagen como si fueran en líneas, pero el resto de la piel también está afectada. Pero de igual manera, ¿no? El escarlatiniforme también puede ser ocasionado por medicamentos, ¿no? Entonces, miren ustedes las posibilidades que uno tiene cuando uno tiene un paciente con este tipo de exantemas. Luego tenemos pues la que en cambio es por congestión pasiva, y por congestión pasiva en ella vamos a encontrar a la cianosis. Todos hemos visto la cianosis, o sea, donde vemos esa coloración violácea, ¿verdad? Que tiene como un color azul violáceo, generalmente por ejemplo en dedos, eso es por congestión pasiva. Algo importante de resaltar es que en la congestión activa, usted coge una lámina portaobjetos y le presiona, y este desaparece. Ojo, eso es muy importante. Entonces, eso se llama la vitropresión. O sea, cogemos un trozo de vidrio, pero digamos que es la lámina portaobjetos, ¿no? Que todos conocemos muy bien. La presiona y al presionar vemos que palidece el sitio donde estamos nosotros presionando. Entonces, eso nos ayuda inclusive rápidamente a hablar de que se trata de una congestión activa, es un exantema, rápidamente ya nos orienta. Pero la pasiva, por ejemplo, no va con la vitropresión, sí desaparece, pero no tan intensamente como queda bien pálido con el otro. Bien, pero además, en este caso, en la cianosis, es la coloración que ustedes van a tener allí muy clara. Por extravasación, en cambio, se refiere a las púrpuras. Entonces, aquí sí es muy importante el signo que les estaba mencionando hace un rato, el uso de la placa, la lámina portaobjetos. Porque en la extravasación, su nombre le está diciendo, hay salida de vasos, de eritrocitos de los vasos, sale, por causas diferentes, pero entonces eso es lo que constituye las llamadas púrpuras. Ahora bien, la púrpura, como ustedes saben,
pueden tener diversas formas, diversos aspectos, y se las denomina justamente dependiendo el tamaño o la forma que tenga. Entonces, se llaman equimosis, todo el mundo sabe las equimosis, no hemos visto, alguien de repente se dio un golpe, se tropezó con algo y se te hizo un morado, ¿verdad? Se salió, se rompió el vaso, en ese caso por un trauma, aunque ahí tenemos casos de púrpuras por otros factores, ¿no? Pero digamos que el más conocido, uno se tropieza, pum, te queda morado. Entonces, esa equimosis, también les dicen cardenales, por ejemplo, son como en medallones, son ya grandes, pero a veces también pueden hacer como que si fueran puntitos, son puntiformes, entonces esas serían las petequias. Asimismo, la típica que nosotros vemos, una petequia son puros puntitos, estamos pensando, cuidado, un Scholz-Henoch, por ejemplo, asimismo por causa de tipo de reacción inmunológica. Y en algunas ocasiones nosotros podemos ver estas extravasaciones, esas púrpuras, pero como en líneas, ya veremos, en forma lineal. Bueno, por último, también dentro de estas vasculares tenemos a las que son denominadas por ectasias. Y miren ustedes, dentro de estas ectasias vasculares, obviamente, tenemos a las que son por neoformación, o sea, se están formando nuevos vasitos sanguíneos, y es lo que conocemos como los angiomas. Ya en este caso, planos, porque recuerden que estamos hablando de mácula o mancha, entonces son los angiomas planos. De repente habrán visto ustedes la típica el piquete de la cigüeña, que suelen tener muchos niñitos en la nuca, ¿verdad? Que así se denomina el piquete de la cigüeña, o a veces vemos los típicos angiomas capilares en los dedos y no tienden a involucionar, ¿no? Rara vez, pero la mayoría se quedan, no crecen más, pero suelen quedarse allí. Pero repito, solo como manchas, porque ya vamos a ver que también hay como neoformación los hemangiomas, que así ya se los conoce como tal, o sea, ya la lesión tumoral, que ya la vamos a ver más adelante. Y en cambio, esas dilataciones vasculares, que son irreversibles, son las que constituyen las telangiectasias, también conocidas como arañas vasculares, ¿verdad? Todos hemos visto eso. Generalmente son frecuentes en las piernas, por algunos los casos de esta insuficiencia venosa, aunque no necesariamente. A veces podemos encontrarlas pues, en casos de algún trastorno de una genodermatosis o también inclusive como una parte de una patología que está formando generalmente ya en la vida adulta, como la rosácea. También la podemos ver en la superficie, por ejemplo, de un carcinoma vasocelular. Los quísticos, por lo menos, son más frecuentes de verles allí. Entonces, miren ustedes, eso ya son igual. No podríamos decirle de otra manera, la telangiectasia usted no la palpa, simplemente la ve, usted ve claramente cómo tiene allí a la dilatación. Como les decía, son irreversibles, ¿no? Menos obviamente que sean con tratamiento, pero estamos hablando de que no van a involucionar. Y en cambio tenemos este último grupo, en cuanto a las manchas, que son las artificiales. Entonces, en este caso, es importante analizar que el pigmento no es pues ni melanina, no es sangre, y realmente es un tatuaje, por ejemplo, es un pigmento de origen externo, no la típica que vemos ahora tan de moda que la gente se hace sus tatuajes. Entonces, eso pues es un pigmento exógeno, externo. Sin embargo, también hay muchos medicamentos que suelen producir también manchas. Miren ustedes, se depositan algunos antibióticos que se utilizan justamente en ciertos tratamientos en el Hansen o como algún caso de infecciones o incluso con la aminociclina en el mismo acné, pues, te mancha. Antes se utilizaba mucho, creo que ahora ya está cada vez menos en uso, la miodarona, estos antiarrítmicos, entonces también, entonces puede provocar. Y se habla inclusive de casos que se ha documentado en gente de soldados o en personas que han tenido contacto con pólvora, ¿no? Entonces también suele quedar, quedar como una coloración, un poquito como manchitas azuladas en alguien que ha estado cerca y le cayeron esas esquirlas, entonces esa es la coloración que da. Vamos a ver entonces las imágenes para que vayan relacionando lo que les estoy comentando. Aquí tenemos entonces una paciente con un clásico cuadro del melasma, ¿verdad? Todos hemos visto mujeres, y aunque también se puede observar en hombres, con esta hiperpigmentación.
Entonces, muy frecuente, por ejemplo, en fototipos altos como los que nosotros aquí tenemos, 4, 5, 6. Entonces se observan estas manchas. Vemos, hay un exceso de pigmento, entonces hay una hiperpigmentación. Entonces, como les decía, el ejemplo clásico, el melasma. También esas manchas podemos verlas nosotros como consecuencia de un proceso postinflamatorio. Entonces, hay un cuadro característico que es, por ejemplo, la dermatitis de Berlot. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que uno debe de preguntar en la historia clínica qué pasó? El paciente llega con una angustia y dice, oh, doctora, de repente me ha salido esto, será cáncer, es que yo me fui a la playa y mire cómo he venido con esto, estas manchas. Entonces, ya sabe que no le va a producir cáncer si es que se expuso la semana pasada al sol, pues, o sea, entonces es decirles, a ver, ¿qué pasó? Entonces, lo que yo les decía, que hubo tal vez el contacto con limón, por ejemplo, también alguna sustancia perfumada, y luego te expones al sol, entonces eso se produce una irritación, eso se llama la fitofotodermatitis. Entonces se produce una irritación momentánea, se pone un poquito rosada y luego inmediatamente que al día siguiente ya está la manchita café. Entonces, fíjense ustedes, es importante eso, pero se produjo la hiperpigmentación, pero postinflamatoria. Lo mismo puede ocurrir por cualquier otro trauma. Entonces, puede ocurrir por algún proceso y luego se mancha en esa manera. Pero ahí está el típico ejemplo de la dermatitis de Berlot. Acá también, miren, este es un tipo de lesión especial en la que no está precisamente la melanina dentro del queratinocito. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de anatomía de la piel, yo les explicaba de esa unidad melanoepidérmica, ¿verdad? O sea, que esté el melanocito, le haya dado la melanina al queratinocito que le corresponde. Pero en este caso no. Si ustedes volvemos también a anatomía de la piel, recuerden ustedes cómo el melanocito migra de la cresta neural y se va a ubicar en el estrato de células basales, recuerden ustedes, entre los queratinocitos basales. Ahí se ubica, ¿no? Para luego ahí unirse y entregar la melanina que le corresponde a ellos. Entonces, pero en muchas ocasiones esto no ocurre, la migración no llega, no se completa y se queda, por ejemplo, en la parte alta de la dermis. Entonces, no alcanza a llegar a la epidermis, donde le correspondería, y realmente no hay la melanina como tal. Fuera, no está dentro del queratinocito, está en dermis. Pero esto da, como está cargado de la melanina, sus melanosomas, entonces simplemente ese melanocito lo que se ve es esa coloración, como estamos viendo aquí, como un color azul, que es típico de el clásica, la mancha mongólica que todos han visto a nivel sacra, ¿verdad? Muchos niños hemos visto, tienen esa mancha en la zona sacra, pero también la puede estar, de hecho hay la aberrante que puede aparecer en un brazo, en la parte alta del tronco, pero también conocido como nebus de Ota. Entonces el nebus de Ota, o sea, es como un lunar, pero en realidad esos melanocitos no alcanzaron a llegar precisamente, como les decía, a la epidermis, y es el conocido efecto Tyndall, o sea, simplemente es por efecto de la luz. Y con la luz es lo que le hace que demuestre que está esa coloración ahí, o sea, el efecto Tyndall, como les decía. Aquí tenemos, miren, el ejemplo de las manchas hipocrómicas. Si ustedes observan un poquito con detenimiento a estas dos imágenes, miren aquí la carita de este pacientito, si ustedes alcanzan a ver como una decoloración que tuviera allí. No podríamos decir que es propiamente una acromía, no puedes decir está blanco, no, simplemente hablamos de una hipocromía. Si ven, lo mismo acá, hay una hipocromía, o sea, hay una reducción del pigmento en relación al color. Y de hecho, pues justamente estas hipocromías son perfectamente observables en fototipos más altos, o sea, 3, 4, 5, 6, o sea, fototipos de piel muy claras, el 1 o el 2, no se va a notar, pues porque ellos son otro tipo de piel, pero para nosotros, bueno, la mayoría de nosotros, que somos fototipos más altos, entonces sí se nota.
Entonces, características de algunas enfermedades, algunos problemas de la piel, pueden ser inclusive hongos, puede ser que tenga ahí una pitiriasis alba, o sea, hay algunas patologías que pueden ser, de hecho, el mismo inicio del vitiligo. Hay una fase del vitiligo en la cual se lo observa solamente hipocrómico y poco a poco ya se produce toda la destrucción de los melanocitos presentes y ya se vería la mancha blanca como tal. ¿Cómo sería en este caso? Miren, esto sí ya es un vitiligo, en el cual vamos a ver nosotros que hay una acromía, o sea, ya hay pérdida del color de la piel. Entonces ahí hablamos sin color. Acá yo lo que les decía, la macroglobulinemia, la mancha amarilla, se alcanzan a ver. Entonces, en muchas ocasiones también esas manchas amarillas pueden ser por coloración, por el colesterol, placa, el colesterol que se localiza. Ustedes deben haber visto pacientes con santelasma, por ejemplo, las típicas, unas placas amarillentas que se observan a nivel de los párpados, por ejemplo, que es frecuente, tanto superiores como inferiores, pero son sobrelevadas. Pero muchas veces, cuando está en su fase de inicio, antes que se sobreleven justamente, estas adoptan esa coloración amarillenta. Y bueno, también les pongo dentro del contexto la coloración amarillenta que se observa en una ictericia, o sea, para que quede claro la terminología, ¿no? No podemos decir que tiene una mancha amarilla, simplemente ya hablamos, vemos que todo el paciente está justamente con esa coloración. Miren, por ejemplo, acá la imagen de la persona con su piel, digamos, coloración normal, y acá con una coloración amarillenta, entonces decimos, esta tiene ictericia, esta persona. Lo mismo acá, este bebé. Entonces, bueno, hay que saberse referir y expresarse en los términos correctos. Lo mismo acá, miren ustedes, todos conocemos a las personas que tienen carotinemia. Hemos visto algunos pacientes, ¿verdad?, con esta situación. Miren las palmas, entonces palmas y plantas se suelen producir esa coloración, en la cual pues es simplemente un exceso de betacaroteno, ¿no? Entonces la gente que desde niños inclusive, ¿no?, a veces pues tienen mucho consumo de alimentos que tengan este betacaroteno, como la misma papaya, las zanahorias, o sea, bueno, suele producir esta coloración. Miren la diferencia, ¿no? Que tampoco le vamos a decir mancha amarilla, sino que hablamos directamente de la hipercarotinemia. Aquí tenemos, miren lo que yo les decía, el exantema en relación al morbilliforme, que es la característica por ejemplo, del sarampión, ¿no? Miren esa coloración un poco así como más rojizo y tiende a confluir, tiene tendencia a confluir, y es un tono un poquito más rojizo, como ustedes se dan cuenta. Entonces, la tendencia a confluir, aunque deja áreas de piel que están realmente sanas o sin color. Acá, en cambio, mire, el rocioliforme, si se dan cuenta ustedes, el color, ¿no? La coloración es como más rosada. Ya no importa el fototipo de la piel, sino que es la coloración. Entonces es característico de la rociola, la típica rociola, pero justamente la rociola infantil. Sin embargo, la sífilis, por ejemplo, también. Entonces, si es un bebé, probablemente tenga una rociola infantil, pero si ya es un adulto, alguien sexualmente activo o que haya una posibilidad que haya tenido algún contacto, entonces, en este caso, pues ya sabemos que podría sospecharse de una sífilis. O sea, estamos hablando cómo tienen mucho parecido, ¿no? Pero también los medicamentos. También hay ciertos fármacos que, créanme, con esto de los exantemas ocasionados, reacciones ocasionadas por fármacos, son muchísimos, ¿no? Que eso, bueno, ya eso es para especialidad, pero tenerlo presente también. Sino que ahí viene la historia clínica. Cuando comenzó, ya se acuerdan que les decía que hay que preguntar si está tomando un medicamento, desde cuándo, en fin. Acá, en cambio, lo que les decía, el escarlatiniforme. Entonces, el escarlatiniforme, así mismo, toda la piel se afecta, es generalizado, prácticamente no deja áreas de piel que estén, digamos, sin afectación, pero lo importante es que en sitios de pliegue, miren ustedes, si ven ustedes los pliegues, esto, ¿no? Allí tienen tendencia a confluir más. Entonces, eso es la característica del que es el exantema escarlatiniforme, o sea, la típica por la escarlatina, la que les decía por el estreptococo beta-hemolítico. Sin embargo, también hay medicamentos que te pueden dar esa coloración. Entonces, miren, son pequeños detalles que uno tiene que tenerlo presente. Miren, como toda la piel tiende a estar afectada, ¿no? Es generalizada. La típica de la escarlatina, como les decía, por el estreptococo beta-hemolítico.
Acá tenemos, miren lo que les hablaba, en cambio de lo que es ya por congestión pasiva, justamente, y en este caso, miren ustedes las manchas por congestión, es la típica cianosis, ¿no? Vemos esa coloración azulada. Entonces ya hablamos directamente de cianosis, o sea, azulada, violácea. Entonces hablamos, y son fríos, como les decía, ¿no? Sí puede haber algo, disminuyen algo a la vitropresión, pero no como los exantemas, que realmente el exantema por congestión activa, realmente los que acabamos de ver anteriormente, son los que uno les hace la vitropresión y pues rápidamente desaparecen. Estos desaparecen, pero igual se nota algo de esa coloración. También, por ejemplo, miren que hay, cuando nos referimos a una lesión que estamos observando, hay casos como lo que vimos hace un rato de que si tiene la palma amarilla, entonces hablamos ya directamente, mira, este tiene una hipercarotenemia. Entonces, hay sitios que uno ya tiene que decir directamente, tiene un eritema, o sea, cuando ustedes tengan casos en el cual observan una lesión eritematosa y está, por ejemplo, localizada, pueden referirse, no va a decir ahí, por ejemplo, un exantema, ahí no me cuadra si es que sea de tipo escarlatiniforme, morbilliforme, roseoliforme, no, sino que ya hablamos está hablando de un eritema, entonces hablamos directamente del término eritema, todos son eritemas realmente, pero ya hablamos directamente como eritema localizado, o sea, con los otros uno puede decir tengo un exantema, entonces acá, o tengo una cianosis, acá vamos a hablar directamente de un eritema, entonces como está localizado, por ejemplo, puede ser localizado caras o manos, no sé, regionales, entonces ahí podríamos hablar, en este caso, mira, tiene un eritema localizado, que asimismo puede ser en muchas. Siempre la gente tiene presente nomás el lupus, ¿no? Que es lo primero que a las personas se les imagina. Pero realmente pueden ocasionarlo también al fotoalergias, en la misma pelagra, que ya no es muy frecuente, pero igual, las protoporfirias. O sea, esas son en relación a erupciones lumínicas, ¿no? Como les decía, el lupus eritematoso, la rosácea. Entonces, eso es muy importante también tenerlas presentes. A veces la tenemos, por ejemplo, solamente estos eritemas localizados, por ejemplo, en manos, y frecuente, entonces ahí uno ya se orienta. Puede ser una dermatitis irritativa, por ejemplo, algo de contacto, puede ser que me está ocasionando este eritema. También podemos ver eritema localizado en palmas, por ejemplo, solamente por el lupus. Entonces, es típica que produce el lupus sistémico, te hace eritema palmar, por ejemplo. O vemos eritemas localizados en los nudillos o en párpados, el caso típico en heliotropo que se llama, y es típico de qué, de una dermatomiositis. Estamos hablando de enfermedad autoinmune, miren, no solamente el lupus, sino una dermatomiositis, cuando es localizado, por ejemplo, en manos, ¿no? A nivel facial, como les decía, es. Aunque en nivel facial también está la misma dermatomiositis, puede ocasionar, pero siempre con afectaciones específicas, por ejemplo, en párpados. Ahora, por ejemplo, vamos a ver también que el eritema no solamente puede ser a nivel facial o en mano, sino que miren, a veces podemos encontrar inclusive un eritema generalizado y sin lesiones así específicas, sino que es en este caso, por ejemplo, las quemaduras solares, ¿no? O sea, la típica persona que se expuso al sol, estuvo tomando mucho sol, una persona en un fototipo muy bajo, o sea, claro, muy blanca, y luego se expone al sol y miren lo que puede ocasionar, o sea, es como una quemadura solar, aunque no siempre necesariamente puede ser porque se expuso mucho tiempo, puede ser algo mínimo, sino que estaba tomando un fármaco, por ejemplo. Entonces un fármaco le puede ocasionar también este tipo de un eritema, ¿no? Si no olvidó y se fue a exponerse al sol por situaciones laborales o tal vez de ocio y no recordó que hay fármacos que ocasionan esto. Es importante, no se olviden la historia clínica. Entonces ahí hablamos de un eritema generalizado, no vamos a hablar ni de exantema, sino un eritema, tiene un eritema generalizado. Tiene todo, miren ustedes el cuerpo, aquí claramente se nota las zonas que está cubierta con la ropa. Y en cuanto miren a lo que son las manchas vasculares por extravasación, y aquí ya, como les decía, tenemos a las púrpuras. Entonces, entre las púrpuras, estas así, que son como medallones, son las equimosis, las llamadas equimosis, y pues puede ser incluso pues, cardenales, en algunos textos la pueden encontrar. Siempre ahí, ya saben,
la vitropresión es negativa, o sea, no va a haber para nada la desaparición de la mancha, porque hay salida de los eritrocitos. No olviden que en las equimosis es la típica que nosotros vamos a irle viendo el cambio de coloración, ¿verdad? Por la oxidación de la hemoglobina, entonces por el hierro. Entonces primero está verde, recuerden, al principio está bien morado, luego verde, amarillento, hasta que involuciona, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Ahí tenemos las petequias, miren ustedes, es igual. Entonces son por extravasación, manchas por extravasación, pero son puntiformes, ¿sí ven? Entonces son puros como puntitos, puntitos, entonces decimos, esto es, la presiona y usted va a ver que no. De hecho, también hay este tipo de petequias que se producen, se llama la púrpura por esfuerzo. Hay gente que por muchos factores que tienen, pues al toser, por ejemplo, alguien está tosiendo o vomitando, ¿no? O sea, hace mucho esfuerzo, entonces la púrpura por esfuerzo. Entonces, y se producen rupturas de pequeños capilares, pues, y salen los eritrocitos. Entonces lo vemos como manchitas, ¿no? Le hacemos la vitropresión y no desaparecen. Igual acá, miren ustedes, estas son manchas asimismo, como decían, de tipo purpúricas, pero también hay las que son, digamos, ya tipo equimosis y las que son también puntiformes, ¿no? Entonces las características que nosotros vemos generalmente en pacientes con las púrpuras de Shannon-Henoch. Aquí tenemos las vírices, ¿no? Miren ustedes, es púrpura, miren, pero lineales, ¿no? Diera la impresión como que fuera que se rascó, que se lastimó con las uñas o con algún objeto, no, es púrpuras lineales. Suele ocasionarlas algunos fármacos también, por ejemplo, la bleomicina. Ustedes saben que eso es un fármaco pues, muy potente que se lo utiliza dentro del tratamiento para el cáncer y pues puede producir esto. Y aquí tenemos, en cambio, la que les decía por neoformación, este tipo de manchas, que en este caso serían, miren ustedes, a los angiomas capilares planos, ¿no? La que yo les decía, puede estar en los dedos, puede estar en la frente, ustedes habrán visto algún pacientito que tiene ese tipo de manchitas a nivel de la cara, en la frente, y la que es muy frecuente, la que está en la nuca, entonces que se le dice así coloquialmente piquete de la cigüeña, ¿no? Entonces generalmente se mantiene. En los dedos es muy frecuente observarlos, ¿no? Entonces están presentes desde el nacimiento o a los realmente pocos días o meses de nacido. Y ahí miren lo que les decía, ¿no? Las telangiectasias, ¿no? Estas dilataciones vasculares que son irreversibles. Entonces eso es muy importante. No ya están dilatados esos vasitos y nada es que se pone una crema y que le va nada que ver. Eso sí ya se mantiene y lo único es, obviamente, con tratamiento, ¿no? Que es quirúrgico, pues no, o sea láser o destrucción, pues, por medio de un equipo con un electrocauterio, ¿no? Que más se utiliza en la actualidad los láseres. Entonces son dilataciones, en este caso en las piernas, acá tiene a nivel de la nariz, o sea, hay estas patologías en las cuales usted puede ver este tipo de dilatación. Y bueno, ahí esta persona que se está poniendo un tatuaje, bueno, que realmente es bárbaro, toda su piel la tiene ya llena de sus florcitas y todo. Bueno, en todo caso, generalmente lo hacen esto es un pigmento, pues obviamente externo, que pues cubre ciertas áreas, a veces no sin efectos secundarios. A veces las personas no saben los efectos secundarios que puede tener un tatuaje, el tinte en alguna persona. Puede ser alergia al pigmento. De todas maneras, miren ustedes, es algo externo. Pero en fin, eso ya es algo personal. Lo que les decía acá, que también no solamente es la parte, como les decía, un tatuaje, sino que también puede ser ocasionado por sustancias como medicamentos, ¿no? Entonces miren ustedes aquí, en este caso puede ser por la plata, ¿no? Hay muchos fármacos tópicos, miren, la misma sulfadiazina de plata, que se utilizan mucho en el tratamiento de úlceras o quemaduras, entonces puede producir este tipo de manchas y otros fármacos, ¿no? Muchos fármacos que pueden producir, se va depositando directamente a nivel de la piel. Y bueno, aquí, aunque es debido a algún proceso endógeno, en realidad pues por algún trastorno que tiene de insuficiencia venosa o de otro tipo de, inclusive inmunológicos,
pues hay ruptura de los vasos sanguíneos también, y luego esto, como es continuo, es permanente, se produce, como les decía, la salida de hierro, del fin de todo de la hemoglobina, y realmente es un depósito de hemosiderina lo que se observa. No es, miren ustedes, como les decía, no la podemos catalogar dentro del grupo de las manchas pigmentarias por melanina, sino que esto es, miren, es depósito de hierro, ¿sí? Entonces, y esto es lo que es como sería una mancha por hierro, pero debido pues a ese trastorno en la cual se produce la ruptura de los vasos, sale el eritrocito, salida de hemoglobina, salida obviamente de la hemosiderina, ¿no? Entonces es hierro, entonces muchas veces eso pues es permanente. Y aquí les traigo otra lesión que también en algunos textos la encontrarán, en otros textos a veces no la encuentran, pero es interesante que ustedes, es como una lesión de transición, digámoslo así, ¿no? No le podemos decir placa. En realidad, en algunos textos inclusive pueden encontrarlo como mácula o parche, pero no es lo que realmente están la mayoría de los autores coinciden en decir la palabra parche o el término parche realmente para nosotros corresponde a que hay un cambio en la coloración, pero que tiene descamación. ¿Se acuerdan que les decía hace un rato que las manchas no las puedes palpar? Ya al momento que la palpas ya no la puedes palpar, ya no es una mancha, pero en cambio el parche uno puede sentirlo, ¿sí? Pero es las escamas que tiene adheridas. Entonces hay algunas dermatosis que tienen manchas, pero con escamitas. Entonces ahí eso se llamaría parche. Entonces es como una lesión transitoria, ¿no? Entonces, o sea, está como en un sitio de transición entre lo que fuera una mancha, propiamente, que les decía cambio solamente de color, y ya las siguientes lesiones que vamos a ver que serían las placas. Entonces, es por las manchitas, por la descamación que tienen. Son típicas, por ejemplo, del linfoma cutáneo de células T, que se la conoce también como micosis fungoide, ¿no? Es un linfoma, como están escuchando. Entonces, se inicia muchas veces así con esas imágenes, con esa característica, y luego inclusive evoluciona a la fase tumoral, ¿no? Pero así lo podemos encontrar. También en formas, por ejemplo, antiguas de la pityriasis versicolor, o sea, entre más tiempo tienen una pityriasis versicolor, que ya veremos también, ya estudiaremos las micosis superficiales, hay también las lesiones nuevas, usted no las siente, tendría que rascarla para ver las escamitas, pero en cambio las antiguas realmente son allí, están como, se las nota inclusive como que estuvieran sobrelevadas, pero es por las escamas. Bien, ahora sí, vamos a ver el segundo tipo de lesión primaria, y estas sí, a partir de estas ya todas son palpables. Eso yo quiero que lo tengan bien claro, o sea, son lesiones que ya las podemos palpar. Y a esta corresponden las llamadas pápulas. Entonces, ¿qué es la pápula? Es una lesión circunscrita, eso es muy importante tenerlo, circunscrita, obviamente sobreelevada, y que pueden ser generalmente, la mayoría son epidérmicas, o sea, solamente se originan de la primera capa de la piel, pero hay algunas mixtas, es decir, que se originan de tanto de la parte superior de la dermis como de la epidermis. Entonces, pero lo importante es que usted la va a palpar. Otra cosa es que no, el término pápula, coinciden los autores en que no debe de ser mayor a medio centímetro, pero puede ir desde 1 milímetro. O sea, hay unas que son puntiformes, como la cabeza de un alfiler, o pueden ser, como les digo, hasta medio centímetro. Le decimos, sí, es una pápula. Por otra parte, cuando ustedes vean o analicen una pápula, van a darse cuenta que tienen muchos aspectos, muchas formas. Hay pápulas que son redondas, miren como ustedes están viendo aquí. Es redonda, se llaman cupuliformes, como las cúpulas de las iglesias, ¿verdad? Que son redonditas. Bien, entonces por eso le llaman pápulas cupuliformes. Entonces eso es muy importante. Y hay otras pápulas que son aplanadas, siguen sobrelevadas, pero no tienen que ser redonditas. Entonces estas son las cupuliformes. Miren ustedes el tamaño, ¿no? Puede ser, miren, aquí sí las ven unas pequeñitas, pero eso es muy importante. A veces se unen, pero si ustedes se dan cuenta,
cada una por separada es una pápula. Entonces pueden ser muy pequeñitas hasta más sobrelevadas, hasta medio centímetros. Miren ustedes, esta es una lesión clásica, los nevos, ¿verdad? Muchos, estos nevos mixtos que vemos, pues son muy frecuentes, ¿no? Entonces miren ustedes, que generalmente estos vienen también desde la parte superior de la dermis, entonces muy frecuentes. Algunos lunares, como se les denomina, los nevos, ¿no? Entonces, puede ser, mire, este es como aplanado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es sobrelevado, pero está como un poco achatado. Entonces, la otra sí era redondita, como ustedes la ven, ¿verdad? Hasta acá, como aplanada. Algunas, como les decía, también estas pápulas tienden a confluir. Recuerden que la semana pasada hablábamos del fenómeno de Koepner. El fenómeno de Koepner sí que se disponen, ¿verdad? Entonces, en las lesiones, estas son pápulas. Miren ustedes, por ejemplo, esta es una mujer que tiene verrugas planas. Entonces, pero esas verrugas se han unido aquí y forman este aspecto lineal. ¿Se acuerdan cuando les decía patrón de disposición lineal? Bien, entonces aquí también es como en línea. Entonces, este es un fenómeno de Koepner, aunque algunos autores dicen que es en realidad un pseudo Koepner, porque el verdadero Koepner lo produce enfermedades endógenas como la psoriasis, un líquen plano, eso es lo que produciría. Pero esta simplemente, según algunos autores, indican que es por autoinoculación, o sea, la persona pensó que era algún granito, que era un acné, algo se manipuló, como por acá también tiene, entonces simplemente se arañó y ahí se autoinoculó el virus del VPH. Entonces, bien, pero en todo caso son pápulas aplanadas y pequeñas, miren. Hay otro tipo de pápulas, miren ustedes así mismo, miren, circulares, pero estas son las clásicas pápulas umbilicadas. Y miren qué es esto de umbilicadas, miren ustedes que es cóncava, o sea, es como que le hubieran excavado, no es como que tuviera parece un plato, como que se le hubieran excavado la parte de en medio. Entonces esto es como un ombligo, por eso se llaman umbilicadas. Estas pápulas umbilicadas son características de un molusco contagioso. Entonces, el molusco contagioso, cuando ya estudiamos eso, vamos a ver que hay muchas formas, o sea, cómo se lo ve, diferente en unas ocasiones, pero esta es la forma clásica, que cuando uno lo ve, no tienes más que decir, este es un molusco contagioso. Si es la típica, pápulas perladas, o sea, como brillantes, y que tienen esa umbilicación, no hay que darle vuelta, es un molusco contagioso. Entonces, mira que incluso realmente uno identificar ciertas características lo va a hacer que uno rápidamente se oriente a un diagnóstico. Ahí tenemos otro molusco contagioso, aunque esté inflamado, pero miren ustedes la umbilicación, ¿verdad? Es como que se tiende a deprimir en la parte central, como que se hace como un hueco. Acá tenemos, mírenlo otra vez, las pápulas que les decía, estas puntiformes. Ya les decía que pueden ir desde 1 milímetro, ¿sí? Hasta 0,5. Entonces, miren, estas son pequeñitas, ¿no? El líquen nitidus, que esta es otra patología, miren ustedes, tiene tendencia a formar estas pápulas así, puntiformes, son pequeñitas, ¿no? Pueden confluir, pero pueden estar dispersas. Otro tipo de pápulas, miren, no siempre van a ser redondas como las que hemos estado viendo, pero aquí, miren, esta es una pápula que ustedes se dan cuenta, es poligonal. Fíjense que parece como una casita, ¿verdad? Que está invertido. Tiene aquí 3 y 2, 5 lados. Una superficie un poco aplanada, un poquito descamativa, entonces, y ese color que es como entre rosado y lila, entonces se dice eritémato violáceo. Ese es un término que uno dice. Entonces, ese tipo de pápulas lo orienta mucho a uno por su color, por la forma, por lo que es así como aplanada y poligonal. Este es un líquen Ruber plano. Mire, esa descripción me orienta a que en muchas ocasiones uno va a ver al líquen Ruber plano con esta imagen. Entonces, hay muchas formas de líquen plano, ¿no? Pero el líquen Ruber plano suele adoptar esta imagen. Entonces, miren, ya nos orienta, ¿no? Ahora, hay formas especiales de lo que corresponden pápulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a lo que se denomina el cuerno cutáneo. Entonces, vemos que asimismo es una lesión in situ
Y realmente, pero que tiene como una imagen de un cuerno, si ustedes se dan cuenta aquí, es una hipercornificación justamente, ¿no? Hay un aumento del estrato córneo en forma así, directamente como si fuera un cuerno. Entonces, realmente esto es una forma muy grave, muy severa de una queratosis actínica, ¿no? Que es realmente las queratosis actínicas, lesiones denominadas precáncer. Pero sin embargo, obviamente actínica, oigan ustedes, cuando se relaciona al sol. Pero algo que hay que tener presente es que el padre de la dermatopatología moderna, ya fallecido, él indicaba que para él realmente era un carcinoma espinocelular in situ, o sea, ya era un cáncer, nada de que precáncer, ya era un cáncer, cuando ya tienen estas formas. También entran dentro de lo que corresponden a pápulas, pero como lesión especial, los llamados comedones. Los comedones, todo lo que, si alguien de aquí tiene acné o hayan visto a alguien, algún paciente, algún amigo, alguien con acné, entonces se habrán dado cuenta que suelen tener unas lesiones pápulas, ¿verdad? A nivel de la cara, a veces la tienen también en la parte posterior del tronco. Entonces, y estas son estas lesiones que estamos viendo aquí, los que son de dos tipos, los comedones. Los comedones que realmente no son más que retención o son pequeñas retenciones que tienen el sebo, tiene queratina y tiene al Cutibacterium acnes. Ese es el nombre de la bacteria que contribuye a la inflamación del acné. Entonces, eso constituye estos que les estoy diciendo, los comedones. Ahora bien, los comedones son de dos tipos. Los comedones abiertos, que son los que ustedes están viendo aquí, que son los puntos negros. Y los comedones cerrados son los más enterrados, como que uno no los puede ver. Ya vamos a ver unas imágenes. Acá vamos a ver. Miren ustedes, miren los comedones abiertos, los típicos, como les decía, puntos negros. Usted se ve al espejo y ve los puntos negros. Ahí se ven. Entonces pareciera que está sucio. La verdad es que tiene pigmento, también tiene melanina, pero realmente están más superficiales que los comedones cerrados. En este caso, miren acá esta paciente, tiene que estirarse, sí, con el dedito está como estirando la piel para poder ver las pápulas que son como de color amarillenta, están enterradas. Generalmente estas lesiones son las que se inflaman, ¿no? Se produce ruptura del comedón por acción de la, del Cutibacterium acnes y producen las lesiones inflamatorias, o sea, la pápula, típica lesión eritematosa del acné, típica que se observa esto pues en el acné vulgar. Miren ustedes acá es la imagen de cómo se forman cómo son estos comedones, ¿no? En este caso, aquí tenemos la unidad pilosebácea, ya ustedes saben que es así como se la denomina, el pelo, la glándula sebácea. Bien, entonces el comedón cerrado, miren que está bien obstaculizado, obstruido cómo puede salir, ¿no? Para drenar ese material sebáceo. Mientras que el comedón abierto, fíjense ustedes, está dilatado. Por ende, estos son fáciles de sacar. No es la típica que la gente se lo exprime o se pone algo que le dilate el poro y lo extrae con facilidad. Estos de acá requieren que se le haga una ruptura, aquí justamente, puede ser pues con una lanceta o con una aguja de una jeringuilla y luego la extracción del comedón, porque como les digo, la glándula sebácea sigue produciendo sebo, y entonces llega un momento que esto de aquí se aprovecha del Cutibacterium acnes y pues produce ruptura y genera la clásica lesión inflamatoria. Entonces ahí tú te ves la bola roja del acné que dice, ay doctora, mire, tengo estas bolas rojas, o sea, es la pápula, sigue siendo pápula inflamatoria. Acá vemos, miren, el típico, ¿no? En el pecho de este paciente con acné vulgar. Entonces aquí ya incluso pues van evolucionando. Aquí tenemos los comedones cerrados y que se han evolucionado ya, evolucionaron a pápulas inflamatorias, inclusive pústulas, pues. Entonces la típica lesión es del acné vulgar, que es polimorfo justamente. Tiene todos los tipos de lesiones a la vez. También van ustedes dentro de este grupo de lesiones especiales, que siguen siendo pápulas, pero especiales, como les decía, no siempre las van a ver redondas, ¿no? Sino que tienen que ser circunscritas. Entonces vamos a ver al típico surco.
Entonces, el surco, que son, por ejemplo, el surco acarino, que ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos las parasitosis, entonces aquí vamos a ver que son pequeñas excavaciones que escarba justamente o socava el parásito, el ácaro justamente, ¿no? De la sarna, la hembra. Entonces va excavando, es en epidermis, porque está superficial, necesita oxígeno, nunca se va muy profundo. Excava y luego produce el depósito de los huevos para que luego se complete el ciclo evolutivo. Entonces, pero siguen siendo pápulas, miren, o sea, a veces tenemos la típica imagen de que pápula solamente es redondeada, no, simplemente es que es circunscrita. Entonces, estas son asimismo, este tipo, el surco, llamado el surco típico del acarino, típico de la sarna. Sin embargo, también, aunque no podemos decirle pápula, una lesión dentro de lo que corresponde, que es circunscrita, vendría a ser, y aunque es un surco, pero aquí ya entra en otra terminología, miren ustedes, la típica lesión reptante, miren ustedes, serpiginosa, de la larva migrans, ¿verdad? Todos ustedes ya conocen bien por parasitología cómo pues cuando penetra el parásito, entonces va rectando en la piel, ¿no? Ya no podemos decir que esto es una pápula, pero esto también es una forma especial en cambio de surco, ¿no? Todavía dentro de lo que corresponde en la sarna, o sea, el surco acarino, todavía se lo ubica como pápula alargada, pero no así, por si acaso, esto se la denomina tunelización. Bien. Ahora, no olviden que también hay algunas lesiones que son que se encuentran provenientes propiamente de la dermis y que pueden también ocasionar lesiones a nivel de la epidermis. Algo importante es que las pápulas generalmente, pues como son superficiales, estamos hablando que predomina es la epidermis y algo de la dermis superficial, generalmente no dejan cicatriz. Sin embargo, a menos que haya una manipulación, hay otro tipo de lesión que es el tubérculo. Entonces, a veces no consta en algunos textos, ¿no? Pero hay una lesión especial y realmente es una lesión como un pequeño nódulo que puede ser inclusive de mayor tamaño que propiamente la misma pápula, pero que proviene desde la dermis. Y obviamente también hay afectación de la epidermis, está arriba, pues no, entonces de ley. Entonces, pero en algunas ocasiones están más profundos y siempre las lesiones del tubérculo, dado que se originan desde la dermis, realmente sí van a dejar cicatriz. O al involucionar, al tratamiento, va a dejar una cicatriz, una depresión en ese lugar. Entonces, el clásico lupoma, que miren ustedes, aquí vemos, ¿se acuerdan cuando les puse hace un rato les decía del uso de la lámina portaobjeto? Ya veremos cuando tenemos herramientas diagnósticas cómo este trozo de vidrio sirve, parece mentira, ¿no? Es bueno tener en el consultorio un trocito de vidrio, es una lámina portaobjeto para hacer alguna pruebita si lo amerita. Bien, en todo caso vemos aquí esas lesiones, miren ustedes, como amarillentas, esto se conoce como los nódulos en jalea de manzana. Entonces, esto es característico del lupus vulgar, o sea, una forma de tuberculosis cutánea, una de las formas, ¿no? Entonces, uno desde acá, si no lo estuviéramos haciéndole la vitropresión, se ve simplemente como una lesión eritematosa, descamativa, que puede imaginarte muchos diagnósticos, ¿no? Pueden ser muchas desde una misma dermatitis seborreica severa, pero si le hago la aplicación de la vitropresión, mire como ahí sí vemos los nódulos en jalea de manzana, o sea, es como cuando alguien tiene una mermelada de manzana y quedan trocitos de la manzana adentro, ¿no? Como amarillenta, así ven ustedes. Entonces, eso es de un tubérculo, pero también lo vamos a encontrar ustedes como tubérculo, una lesión más sobrelevada, solamente que de mayor tamaño que de la pápula, o sea, es lo que dicen algunos autores. Luego tenemos a la placa. Entonces, la placa es así, pues básicamente es una lesión de forma diversa, ¿no? No necesariamente tiene que ser redonda, irregular, como sea el aspecto, sobrelevada, pero obviamente de mayor tamaño que una pápula. Y obviamente es más bien de tipo como en meseta, o sea, se sobreleva, se aplana y luego pues cae, ¿no? Entonces es en meseta, una elevación en meseta. Ya saben que todo es palpable. Aquí tenemos un ejemplo típico de una tiña.
de un hongo, ¿no? Entonces, aquí la vemos, está sobrelevada, o sea, usted tiene todo lo que usted pueda palpar, ya en ese caso lo vamos a denominar que son las placas. El tamaño, miren ustedes, pues diverso, ¿no? Miren aquí ustedes tienen una placa, acá tiene otra placa, pero miren esta enorme, ¿no? Es muy grande esa placa. Han confluido y han formado esas placas enormes de un paciente con psoriasis. Entonces, el tamaño puede ser muy amplio. Luego tenemos a las pústulas. Las pústulas, en este caso, como su nombre lo está diciendo, es una colección de material purulento. Ojo, que a veces puede ser infecciosa y en otras no. Puede ser que hay algunas pústulas que son foliculares, que en general son la mayoría, o sea que están centradas por un pelo, pero hay otras pústulas que no son foliculares, o sea, no tienen nada que ver con un pelo. De hecho, las podemos ver en palmas, en plantas, o sea, donde alrededor de los dedos no hay ahí folículos pilosos, ¿no? Entonces, pero en otras partes de la piel generalmente pueden estar asociadas son foliculares, o sea, centradas por un pelo. Entonces, como les decía, a veces son de carácter infeccioso, pues por bacterias, ¿no? De cualquier tipo, frecuentemente el Staphylococcus aureus, pero pueden ser otras bacterias, pero en otras ocasiones son totalmente estériles. Entonces, simplemente ese material purulento me está indicando simplemente es colección de neutrófilos. Inclusive, ya cuando estudiamos las tiñas, vamos a ver una forma de tiña en la cual está llena de pústulas y no tiene nada que ver con infección bacteriana, es un hongo. Miren acá, como les decía, no miren ustedes pústulas que no son foliculares y están en este caso pues en áreas que no tiene pelo, ¿no? A nivel igual, miren en los dedos, ¿no? Entonces, debido a que las lesiones en el estrato córneo, recuerden ustedes que son muchas las lesiones de estrato córneo en palmas y plantas, son gruesas, las palmas y las plantas, entonces pues no va a tener esa clásica característica como vemos acá, la lesión sobrelevada, ¿no? Más que nada acá la podemos ver es con ese aspecto, no puede haber edema, obviamente, porque pueden ser de tipo infecciosa, aunque no siempre. Hay muchas enfermedades de tipo inflamatorias que cursan con estas pústulas. Luego tenemos a las vesículas. Las vesículas, en cambio, son colecciones líquidas que tienen un material ceroso, transparente, ¿no? Asimismo, la vesícula puede ir desde 1 milímetro hasta 0,5 centímetros de diámetro, o sea, pueden ser hasta ese tamaño. Pueden estar aisladas, pueden ser en grupo, puede ser de origen infeccioso, pero pueden ser por reacción inmunológica, una reacción de tipo inflamatoria. Por ejemplo, picaduras de insectos, el clásico prurigo por insectos le puede dar estas lesiones así tipo vesículas. Así, miren ustedes, la miliaria y algunas formas de miliaria. El miliaria es el llamado sarpullido, hay la llamada miliaria cristalina, entonces en la cual se producen estas lesiones así de vesículas muy pequeñitas, ¿no? Pero hasta 0,5 también se le denomina vesículas. O pueden ser inclusive hasta de tipos virales, ¿no? Típicas del herpes, por ejemplo. En cambio, aquellas que son de mayor tamaño, que pueden llegar a medirse, dice, hasta 15, 20 centímetros, una lesión, asimismo de contenido ceroso, transparente, es las ampollas. Entonces, las ampollas que también ustedes conocerán y habrán visto, que ahí la típica pues se puede producir por alguna exposición solar, por la fricción, la típica, acuérdense, las ampollas que se hacen en los pies, por ejemplo, ¿no? O en las manos, alguien que hizo algo de fricción con algún equipo, los típicos chicos que hacen estos de alzan pesas, qué sé yo, hay muchos factores que pueden ocurrir, o por un accidente, alguna quemadura, que es algo muy frecuente, ¿no? Entonces, esta colección es líquida transparente, aunque hay enfermedades también asimismo de tipo inmunológicas, como los pénfigos, ¿se acuerdan que les hablaban al principio cuando estábamos en anatomía de la piel? Entonces, cómo se produce en el pénfigo, el penfigoide, hay otras, la dermatitis herpetiforme, o sea, hay un montón de enfermedades de tipo autoinmunes o de tipo inmunológica en general en la cual están presentes las ampollas. Miren acá, por ejemplo, alguien con una quemadura, ¿no? Entonces, son casos muy, muy severos.
Luego tenemos también a los nódulos. Entonces, los nódulos asimismo son lesiones redondas que pueden estar más profundas, a veces son más palpables que visibles. No siempre los podemos ver. Entonces, bueno, este se nota más sobrelevado, pero hay casos en los cuales igual se lo consideran nódulos, lesiones en las cuales usted palpa que están ahí, es una lesión redondeada y puede estar justamente viene desde la dermis, ¿no? Hay algunos casos que pueden venir más profundos, celular subcutáneo. Entonces, pero uno lo palpa y uno lo siente. O sea, uno ve, por ejemplo, aquí la carita de esta chica con un acné nódulo quístico, ¿no? Entonces aquí se nota ligeramente la inflamación, pero realmente uno palparía y está más grande por dentro la lesión. Entonces, miren también, igual un nódulo, ¿no? Aquí también tenemos una lesión nodular, decimos, una lesión que está muy sobrelevada. A veces son más palpables que profundos, que visibles, perdón. Pero en ocasiones usted también va a ver el conjunto de nódulos. Este conjunto de nódulos a nivel, por ejemplo, de las extremidades inferiores, donde es un sitio muy frecuente, aunque a veces se pueden encontrar en otras partes del tegumento. Pero en todo caso son asimismo lesiones nodulares dolorosas, que es característico del eritema nodoso. O sea, el eritema nodoso, asimismo, que es una reacción inflamatoria ante muchas enfermedades o situaciones que a veces hay que investigar bien, hasta ciertos anticonceptivos pueden producir en ciertas mujeres que toman estos medicamentos, pero también puede ser debido a tuberculosis, a la enfermedad de Hansen, ¿no? La lepra. Entonces, usted lo palpa y uno no casi que ni los ve realmente, sino que uno nota ligera sobrelevación, pero uno con delicadeza, ¿no? Usted lo palpa y va a sentir la lesión nodular y está la piel pues en esa zona más caliente y dolorosa. Hay que tener mucho cuidado a la hora de palpar o de explorar a estos pacientes. Acá miren también chicos, hay una lesión que es también en ciertas patologías la van a poder observar y realmente es el llamado goma. Entonces el goma, bueno, es como más típico o característico de ciertas enfermedades, como por ejemplo la sífilis y también en ciertas formas de tuberculosis, entonces de tuberculosis cutánea, entonces el llamado escrofuloderma. Entonces, pero en la sífilis también es posible observarlo y no es más que un nódulo. Este nódulo se inflama, se ulcera, vierte justamente, drena un material purulento y luego cura dejando cicatriz. Miren acá cómo ya ha dejado la cicatriz, ¿no? Acá está, por ejemplo, inflamándose, acá este paciente de acá, y aquí ya deja cicatriz. Siempre va a dejar cicatriz. Realmente es una lesión de mucha inflamación. También tenemos, miren, otra lesión que es frecuente que nosotros la podamos tener en la consulta y es el abón o ronchas, como también se lo conoce, o sea, los dos términos. Entonces, son lesiones asimismo sobreelevadas que pueden ser muy pequeñas, pueden ser puntiformes y pueden ser muy grandes como las que estamos viendo acá. Y realmente la lesión no está en epidermis, está en adermis. ¿Recuerdan a los mastocitos? Sí, ¿verdad? Cuando hablamos en las primeras clases, pues bien, justamente le hablábamos de que liberan unos gránulos, ¿verdad? Y producen, justamente están implicados en las urticarias, hablábamos, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones. Bien, entonces lo que sucede es que se produce un edema en la dermis, justamente, hay un edema, y ese edema, o sea, porque ahí se produce justamente salida, hay una extravasación de líquido y se produce ese edema de la dermis. Entonces, obvio que empuja a la epidermis, ¿no? La empuja y por ende la vamos a ver con ese aspecto. Pero algo que lo caracteriza es que es evanescente, o sea que va a desaparecer. Esa lesión va a desaparecer como tal en 24 horas. O sea, puede ser que el paciente tenga su enfermedad, su problema, su urticaria, la tiene, no sé, desde hace 3, 4 meses. No, eso no tiene nada que ver. Pero es la lesión, suponiendo el paciente consulta y dice, doctora, mire estas lesiones que tengo aquí. Entonces usted le pregunta, pero esta lesión, ¿cuánto le dura? Bueno, esta de aquí no la tenía ayer, tenía otra más acá.
Entonces, eso le indica la típica lesión de urticaria, ¿no? Entonces, en la cual esa lesión no dura más de 24 horas. Ahora, ahí, y luego involuciona y sin dejar cicatriz, no queda nada ni manchas. Hay ciertos cuadros en la cual la lesión permanece más tiempo y entonces ya hablamos de otro tipo de problema en el cual inclusive hubiera que hacer hasta una biopsia para descartar si el paciente no está muy seguro, ¿no? En la cual si dice, no, me persiste y además nosotros vemos que queda como una mancha postinflamatoria, entonces hablamos de una vasculitis urticariana, ¿no? Entonces, todo eso hay que descartar, pero siempre en historia clínica la importancia de que la lesión del abón o roncha, con lo típico de la urticaria, que es la lesión, la enfermedad que tiene o el trastorno que tiene por excelencia al abón, tiene que involucionar hasta 24 horas nada más debe durar, cada lesión. Luego tenemos, miren, otro tipo de lesión y que en este caso es el tumor. ¿Y qué es el tumor? Algo importante que nosotros tenemos que tener un cuidado a la hora de emitir un diagnóstico y sobre todo cuando hablamos con nuestros pacientes es expresarnos bien para no crear expectativas, incertidumbres o angustias, ¿no? La palabra tumor genera angustia. Uno dice tumor y uno automáticamente piensa cáncer. Uno tiene que decirle, es un tumor benigno o es un tumor maligno, ¿verdad? O sea, según lo que sea, lo que usted tenga su diagnóstico claro. Pero en todo caso, el tumor no es más que la proliferación, o sea, cosas sencillas, ¿no? Proliferación de celular, simplemente empieza a crecer, a crecer, a crecer ese tejido. Y puede ser benigno o maligno, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí a un hemangioma capilar. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos el angioma capilar, pero plano? Ese es como mancha nada más, no va a crecer. Pero en cambio otros sí empiezan a crecer, a crecer, a crecer y forman estas lesiones tumorales, la típica que hemos visto, ¿no? En la carita, en el tronco, en muchas partes que puede tener esto, pues, un niño, ¿no? Entonces son tumores, en este caso un tumor vascular, benigno, ¿no? Dependiendo, bueno, cuando hay muchas lesiones habría que investigar, o sea, más de 6 de estas lesiones, pues hay que, a nivel corporal, pues hay que investigar, hacer si hay también hemangiomas a nivel hepático, ¿no? Pero bueno, ya eso ya es otra historia. Pero en todo caso les estoy diciendo que el tumor como tal es benigno, que tenga otras implicancias es diferente. Bien, acá también tenemos otro tumor, también benigno, y también sigue siendo un tumor vascular. Esto es el llamado granuloma piógeno. Bien, a veces, algo que les aclaro, el término piógeno, a veces hemos venido teniendo, siempre así nos han enseñado y así consta siempre en los artículos y todo, piógeno es como relación a bacterias, ¿no? Pero vamos a ver que no siempre no está en relación bacteriana, o sea, no siempre es infeccioso. Así se lo denomina granuloma piógeno, pero realmente también es un tumor vascular, ¿no? Que suele producirse en momentos en el que hay, en relación a sí mismo, por excesiva producción de insulina, típica durante el embarazo, por ejemplo, ¿no? Que la mujer tiene, mejor dicho, una resistencia a la insulina fisiológica, entonces, pero algunas como que se les va la mano, y pueden desarrollar en un sitio de trauma se origina el granuloma piógeno. Pero lo podemos ver, por ejemplo, también en niños. Ustedes saben que los niños también, sobre todo en el momento que están en típica etapa del crecimiento, también se le puede generar. Pero en todo caso es un tumor vascular, que algo que lo identifica es que tienden al sangrado, o sea, al menor trauma se sangran, o sea, medio se lo tropiezan, se lo lastiman y sangran abundantemente. Entonces, bueno, ese es un granuloma piógeno. Igual es benigno. Pero hay tumores que ya son de tipo maligno. Y algo importante para que ustedes lo identifiquen, por ejemplo, que no todo tumor va a tener ese aspecto, la clásica que hemos visto en la lesión tumoral, sobreelevada, unos nódulos ahí, como ya ahorita ya conocen bien el término. Pueden ser unas placas, miren ustedes, ¿no? Simplemente recuerden que el tumor ya es simplemente es el crecimiento o proliferación celular, es lo que le está indicando. Y en este caso, miren ustedes, este es un carcinoma vasocelular, o sea, los carcinomas vasocelulares, por cierto, hay de muchos tipos, entonces, pero en este caso, una de ellos es, en este caso, es aplanado, miren ustedes, pareciera una placa, ¿no? Entonces, pero uno ya lo puede describir, si usted lo que lo está viendo, le hace una dermatoscopía y usted dice, bueno, sí puedo decir, este es un tumor que considero que es un carcinoma vasocelular, es un tumor.
Acá también tenemos otro tumor, esta es la clásica, ¿no? Lesión tumoral, o sea, asimismo, pues de tipo sobreelevada, en cambio, y pues un carcinoma espinocelular, ¿no? Por ejemplo. Inclusive este, ¿no? Una lesión que es uno de los cánceres muy agresivos que hay a nivel de la piel, el melanoma maligno, ¿verdad? Entonces, también este tumor hay que tenerlo presente porque es uno de los cánceres pues, más agresivos que hay, ¿no? Que definitivamente sin tratamiento pues lleva y diagnóstico a tiempo, ¿no? A la muerte de la persona. Pero es un tumor. También siguen siendo estos lesiones de tumor. Miren ustedes, son los sarcomas, ¿no? Justamente del sarcoma de Kaposi. ¿Recuerdan cómo el sarcoma de Kaposi, que todos ustedes ya lo saben, es ocasionado por un herpes virus, el tipo 8? Entonces, miren ustedes cómo puede producir este tipo de lesiones. Son lesiones tumorales, ¿sí? Ocasionadas justamente por este virus. En pacientes, en este caso, que tiene con SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Otra lesión también que corresponde a esta de las lesiones primarias son los quistes. Asimismo, para uno definir al quiste, simplemente, así en términos sencillos, es una cavidad que está provisto de una membrana o pared, ¿no? Así lo dicen también en algunos textos, o sea, tiene una pared. Entonces esto es muy importante reconocer, porque no siempre va a estar, va a estar provisto alguna lesión con una membrana, una pared. Si tiene esa membrana o pared, ya nos dice, no tengo un quiste. Incluso cuando usted le van a hacer una ecografía, en la actualidad, pues ya veremos también cómo, cuando estudiamos lo que corresponden a las herramientas diagnósticas en dermatología. Entonces, bueno, la membrana o pared realmente lo encierra, es como un saco, ¿verdad? Y contiene, puede ser queratina, puede ser que contenga sebo, puede contener mucina, ¿sí? O sea, como un moco. Entonces, esos son los clásicos quistes, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un quiste. Puede ser que este solamente tiene detritus de epidermis, por ejemplo. Este es el clásico quiste epidérmico, que justamente uno rápidamente lo diagnostica por una lesión nodular y que tiene pues en su parte central un orificio. Es la típica que ustedes habrán conocido o visto algún paciente que siempre se lo están exprimiendo y le sale ahí un material sebáceo maloliente, ¿no? Y realmente es ese sebo el que se torna rancio, ¿no? Y por acción bacteriana, pues tiene un olor muy, muy, muy desagradable. Realmente cuando se elimina o cuando se hace algún procedimiento de eliminar un quiste, siempre tiene que salir con la membrana, ¿no? Porque de lo contrario se regeneran. Entonces, por eso es importante en este caso sacarlo con la membrana. Miren ustedes, es lo que les decía, ¿no? El saquito ese que lo contiene, sacarlo intacto. Y miren, esto es otra, es quiste también, ¿no? Pero que está repleto es de mucina, es como un moco, ¿no? Igual se pueden ver, por ejemplo, en las mucosas, el quiste mixoide o mucoide, que se llama dentro de la cavidad oral, en los labios, que algunas personas suelen acudir a la cita, a la consulta, para que uno se los elimine, ¿no? Entonces, simplemente, pues igual, y hay que destruirle la membrana. Y también dentro de este grupo de las lesiones primarias vamos a ver a la vegetación y verrugosidad. Ahora, en este grupo, ¿qué le llamamos o cómo se lo puede diagnosticar? O sea, ¿cómo se lo puede identificar o describir? Simplemente son excrescencias, o sea, lesiones sobreelevadas que provienen desde la dermis. Entonces se dice justamente que ahí es como un aumento de las papilas de la dermis, se protruyen hacia el medio externo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues van asimismo empujando a la epidermis. Entonces, lo que llama la atención es que realmente son lo mismo. La vegetación y la verrugosidad realmente traducen lo mismo, con la diferencia de que vegetación se lo denomina así cuando está en sitios húmedos, por ejemplo, a nivel genitoanal, en axilas, en cuellos. Entonces, bueno, es blanda. O sea, usted puede ver la excrescencia así hacia afuera. Excrescencia significa hacia afuera, un crecimiento hacia afuera. Pero en este caso, un ejemplo típico de cómo una misma patología, o sea, o por en una misma etiología, un BPH,
puede ocasionar vegetación, pero también verrugosidad. ¿Por qué? Entonces, vegetación sería, por ejemplo, a nivel genitoanal. Ahí también está el BPH, digamos, tiene verrugas a ese nivel que han confluido y forman esas excrescencias, pero también si están, por ejemplo, en superficie seca, como por ejemplo de los dedos, los codos, las manos, ahí no es un sitio de humedad como es un sitio de pliegue, ahí se va a denominar verrugosidad. Entonces, mientras que la vegetación es blanda, la verrugosidad es áspera, seca, o sea, como es típica de una verruga, ¿no? Cuando ya estudiaremos eso también. Chicos, yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar antes que se me vaya a ir a mí la luz.